Es posible que más de uno tengáis una camarita de estas en casa, una G cámara, ya sea esta, sea una versión Domo o sea la versión Outdoor. ¿Por qué? Porque la verdad es que son cámaras muy baratas. Son cámaras que en oferta podéis encontrar por 20 y pocos euros. Y, y que en principio funcionan muy bien, porque se conectan a la aplicación, se conectan al cloud de G y desde el móvil podéis ver todo. Aunque ya os digo que, bueno, que cámaras así hay muchas. Pero posiblemente os hayáis dado cuenta, si las habéis intentado integrar con Home Assistant o con cualquier sistema NVR, que no tienen RTSP, que solo funcionan con el cloud de G y que además el cloud, si queréis las funciones avanzadas, es de pago y por lo tanto, pues a lo mejor a terminar en un cajón, porque como no la podéis integrar con el sistema de domótica, pues bueno, pues sirve de poco. Hace aproximadamente un año salió un proyecto para estas cámaras que implementaba RTSP. Pero la persona que lo hizo, los binarios de RTSP los puso de pago o por donación, aunque era una donación fija, porque decía que no quería que los chinos utilizasen el trabajo que él había hecho. Y prometió después de un tiempo liberarlo, pero la realidad es que pasado un tiempo, no lo liberó, tampoco arregló muchos bugs, y la verdad es que eran cámaras que había que estar reiniciando, sobre todo el modelo outdoor, de vez en cuando, porque si no se quedaban fritas. Pero hace unos meses salió una versión 5 del proyecto y salieron otros forks para otros modelos de cámara, para otras revisiones de este tipo de cámara, para la versión 1080, para ese tipo para esos modelos más nuevos, que también implementan RTSP, por lo tanto permiten integrarlo con Home Assistant y con cualquier sistema NVR. Tienen soporte MQTT para detección de movimiento y además tiene algo que personalmente me encanta, que es que puedes cortar los accesos al cloud para que no envíe nada, que es algo que para mí es fundamental en una cámara de vigilancia en casa. Así que os voy a enseñar cómo cambiarle el firmware, que es muy sencillo, lo vais a ver, y vamos a ver un poco las funcionalidades que tiene. Y sobre todo, si tenéis una de estas en un cajón porque no la utilicéis, le podéis dar vida. Y si veis una oferta muy buena, sea en Amazon, en AliExpress, pues ya sabéis que si el precio es muy bueno y os interesa, podéis comprarla. Aunque también, si lo que queréis es soporte RTSP, quizás os recomiende, si podéis, que os gastéis un poquito más y veáis una cámara que no tengamos que estar trucando el firmware y sea estable desde el principio. En cualquier caso, vamos y os enseño los pasos. En la descripción del vídeo os dejo los enlaces a los distintos repositorios. En el modelo de mi cámara vamos a utilizar Ghack versión 5, pero hay otros firmwares muy parecidos para otros modelos. ¿Qué nos van a dar? Soporte RTSP. También nos van a dar soporte MQTT para poder enviar detección de movimiento y los snapshots, lo cual es muy interesante, por ejemplo, para integrar con Home Assistant. Por supuesto, tenemos un web server donde hacer la configuración. Veis que tenemos acceso SSH, Telnet, FTP, que no vamos a utilizar mucho. Y por supuesto, tenemos, aparte de la opción de snapshot, tenemos la opción de deshabilitar cualquier funcionalidad de cloud. Por lo tanto, la cámara ya no va a enviar nada al cloud de allí. En el caso de este proyecto, estos son los modelos que soporta. Detrás de la cámara podéis ver exactamente vuestra revisión. Yo voy a hacer la integración con una G-Home 47US. Necesitáis una micro SD. Dice que sea de menos de 16 GB, yo lo he hecho y los tengo con un SD de 32 y funciona bien. Y básicamente lo que hay que hacer es irnos a la parte de release y descargarnos la release que corresponda a nuestra cámara. Ya os digo que yo no tengo la Domo, pero sí tengo tanto la G-Home de 720 como la Outdoor de 1080 y por lo tanto lo he hecho en las dos, pero en cualquier modelo de cámara funciona igual. Vais a ver que es tan sencillo como bajaros la release, descomprimirla y vais a ver tres ficheros. Esos tres ficheros tenéis que copiarlos a la tarjeta SD que esté en FAT32
y en el root, en la carpeta principal. Tenéis que copiar los tres para que funcione. Vamos a utilizar una tarjeta SD normal, no tiene que ser tampoco de alta velocidad, una micro SD, perdonad, porque no vamos a guardar imágenes dentro, solo la necesitamos para poder grabar el firmware, copiarlo desde el ordenador, meterlo en la cámara y que la cámara se reflashee automáticamente. Revisar, esto es importante, que ya sea en Mac o en Windows, me da igual, pero que la SD esté como FAT32. Si está como exFAT, tenéis que volver a formatearla para que sea FAT32, si no, no va a funcionar. Después, abrís la SD, que esté vacía, y copiáis los tres ficheros directamente. Es lo único que tenéis que hacer. Después ya la podéis expulsar y la vamos a meter en la cámara. El primer paso es que la configuréis con la aplicación de Yi, para poderla poner en vuestra red Wi-Fi, lo queréis con una cámara normal, con su aplicación y demás. Después la desenchufáis y ya lo único que tenéis que hacer es meter esa tarjeta SD y la vamos a volver a enchufar para que se reflashee, ¿vale? Es importante que lo hagáis con esos pasos. Primero configurarlo con la aplicación de Yi a vuestra red Wi-Fi y luego ya flashearla. Cuando la arranquéis, va a empezar a parpadear el LED en amarillo. Luego se va a quedar fijo. Ese es el momento en el que estará flasheando. Vais a ver que intercala entre quedarse fijo y parpadear. Está en amarillo. Mientras esté en amarillo, no tenéis que desenchufarla. Tenéis que esperar a que termine el proceso. Después va a ponerse a parpadear en azul, indicándoos que se está conectando a vuestra red Wi-Fi. Y cuando se quede el LED en azul fijo, es que ya está conectada y ya podéis acceder al panel web. Te diría que si esta pequeña merece la pena, pues le des un like al vídeo y si no estás suscrito al canal, puedes suscribirte y darle a la campanita. Tenéis que sacar la IP de vuestro router, la que ya he asignado por DHCP. La copiáis en el navegador en el puerto 8080 y accedéis al panel web de vuestra nueva cámara con un firmware alternativo. Lo primero que vamos a hacer, por probarla, es ver un snapshot, que haga un snapshot y nos lo muestre en el navegador. En el apartado de configuración lo primero que vamos a hacer es habilitar el RTSP y yo os recomiendo que activéis el Low. Es mucho más estable y además es suficiente para una cámara de vigilancia. De la otra forma tiene un bitrate mayor y como la Wi-Fi no es perfecta, pues puede dar saltos. Reiniciamos la cámara y en el momento en el que la cámara esté online nos vamos a ir a abrir VLC para probar el feed RTSP. La URL os la dejo también en descripción el formato, pero básicamente es una conexión RTSP a una URL que en este caso es el canal 1, que es el de ancho de banda en baja resolución. Veis que la calidad y el tiempo de respuesta es bastante bueno. Lo siguiente que os recomiendo, en la configuración vamos a deshabilitar el cloud. No queremos que envíe nada al cloud. Tampoco vamos a grabar en local, porque para eso tenemos nuestro NVR o Home Assistant. También podéis habilitar la opción de OnVIF, si lo preferís, pero yo personalmente en este caso no lo voy a utilizar. Podéis cambiar puertos, poner contraseñas, meter cron y lo siguiente interesante es que configuremos MQTT. Así que vamos a habilitarlo, lo conectamos a nuestro servidor MQTT, aquí ya depende un poquito de vuestra configuración, le ponéis el topic que queráis, le podéis cambiar todo lo que os interese y la vamos a reiniciar como siempre. Veis que tiene muchísima configuración que en principio no os hace falta ni tocar. Guardamos la configuración como siempre y en cuanto se guarde, la reiniciamos. Tiene muchísimas opciones de configuración. Podéis habilitar y deshabilitar la cámara, habilitar los LEDs nocturnos, podéis sacar un snapshot. Si es la versión Domo, podéis moverla desde la interfaz igualmente. Podéis ver la configuración de eventos. Podéis subir imágenes a un FTP si así lo queréis. Yo hoy en día ya no lo utilizo para nada, pero es verdad que podéis hacerlo. Podéis actualizar el firmware, podéis hacer lo que queráis. La verdad es que tiene muchísimas opciones. Una vez reiniciada, vamos a abrirnos el MQTT Explorer y vamos a ver si efectivamente se ha conectado. Vemos que nos da dos cosas muy interesantes. Una es la detección de movimiento y la otra es un snapshot. Un snapshot enviado como un formato de imagen directamente que podéis ver tanto en Home Assistant como en cualquier otro sistema que pueda recibir MQTT. Con eso podéis integrarlo en vuestro sistema de alarma, en notificaciones por Telegram, en notificaciones como queráis. La verdad es que es mucho más completo que el firmware original que viene con la cámara.
Pues ya veis que cambiar el firmware es bastante sencillo. Solo necesitáis una tarjeta SD y poco más. Y así, si tenéis una cámara de este tipo, pues podéis darle una vida más provechosa, integrarla en Home Assistant, integrarla en Frigate, en Motion Eye, en Shinobi, en lo que utilicéis, o en el DSM Synology. Y, y bueno, pues por el precio que tiene puede merecer la pena. La verdad es que estéticamente son bonitas, sobre todo si las queréis dejar encima de una mesa. Y yo tengo alguna en el jardín y la verdad es que, todo hay que decirlo, pues las cámaras de formato outdoor, que suelen ser caras, eh, las de allí tienen un precio muy bueno. Así que, bueno, pues ya sabéis, a partir de ahora, a jugar. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, por favor, así le llega a más gente. Y si es la primera vez que aterrizáis en el canal, pues pensar en suscribiros. Cuidaros, ser buenos, chao.